Bueno, el tema de que me tocó explicarle el día de hoy, el complejo corazón-aorta y la enfermedad coronaria en la angio-TC. Lo primero que voy a hacer es una valoración de la parte anatómica en tomografía para que podamos entender en dónde se presenta toda la afección en las estructuras cardíacas, este, eh, en la enfermedad coronaria. Un momento acá. ¿Por qué? Ok. Gracias, Víctor. Bueno, listo. Entonces, aquí le voy a presentar primero un esquema para que todos entendamos y estemos como al normal de cómo funciona la circulación. Voy a comenzar desde la parte cuando ingresa la sangre venosa al corazón y cómo funciona todo el ciclo cardíaco. Entonces, cuando vamos a ver la parte cardíaca, ¿qué es lo que qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar al corazón, a las arterias coronarias y a la raíz aórtica. Entonces, hay dos términos que quiero que se vayan como aprendiendo, principalmente los compañeros R1 que son nuevos. Ya me imagino que los compañeros R2 y R3 ya saben mucho de esto, que es el FOB y el ROI. El FOB, que significa el Field of View, que sería como el campo de visión, y el ROI, que es la región de interés. Le comienzo explicando el FOB. El estudio de la angio-TC es un estudio muy sensible y el movimiento de esta va a alterar absolutamente de la reconstrucción de todas las estructuras vasculares que nosotros queramos ver. Por lo cual, el FOB que vamos a utilizar está centrado especialmente en el corazón y en las estructuras vasculares. Por lo tanto, la parte pulmonar o la parte muscular, ósea, de toda la caja torácica, aquí no va a tener gran importancia. El estudio que le estoy hablando es de la angiotesis coronaria. Aquí la principal función va a ser ver el corazón. El paciente tendrá otra patología adyacente, pero aquí lo que vamos a ver es directamente las estructuras vasculares del corazón. Y el ROI, que es la región de interés, es un punto que nos va a permitir censar la atenuación a nivel de los vasos para poder iniciar un estudio. Esto ahora sí suena como raro, pero ahorita se lo voy a explicar a profundidad y lo van a entender mucho más fácil. Bueno, listo. Entonces aquí tenemos una representación gráfica de las estructuras cardíacas del lado derecho de la pantalla. Obviamente, por su inversión en la tomografía, podemos ver el ventrículo izquierdo asociado a la aurícula izquierda. En su contralateral tenemos el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Ya por la característica morfológica que podemos ver, ya se delata cuál es el ventrículo izquierdo y cuál es el ventrículo derecho. En la parte muscular estamos viendo que el septo y la parte muscular que tiene el ventrículo izquierdo son mucho más gruesas que lo que tiene el ventrículo derecho. Ya sin saber la posición del paciente, ya uno puede inferir de cuáles son las cámaras cardíacas que estamos valorando. Bueno, hay una estructura que es la que se encuentra entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que es el septo interventricular. Arriba a está la misma estructura, pero separa las aurículas, que es el septo, es el septo interauricular, separa la aurícula izquierda de la aurícula derecha. Bueno, aquí vamos a ir poco a poco viendo cuáles son las estructuras cómo se va moviendo la sangre y cómo va llegando la sangre al corazón y cómo va pasando de una cámara cardíaca a otra.
El principal componente venoso que llega al corazón está dado por la vena cava inferior, que recoge toda la vasculatura, todo el sistema venoso del hemicuerpo inferior, y la vena cava superior, que recoge todo el hemicuerpo superior, que está dado por, por, por la cabeza, el cuello y los miembros superiores. Aquí podemos ver una representación gráfica de la aurícula y cómo llega la vena cava superior. En esta, que como ya le dije, transporta la sangre de la cabeza, el cuello y de los brazos al tórax. Lo podemos ver en la región, en la región izquierda. Y bueno, ya le dije que drena todo el hemicuerpo superior. Bueno, entonces aquí también tenemos la cava, aquí tenemos un corte bastante inferior, casi apenas que ingresa después del diafragma. Venimos con la cava inferior, viene del abdomen, atraviesa el diafragma y desemboca en la parte más inferior de la aurícula derecha. Hay una estructura que también a veces se nos escapa, pero es de vital importancia, que es la vena ácido, la cual se origina en la cara posterior de la cava inferior a nivel de las venas renales, asciende hasta el mediastino a nivel de T4 y drena en la vena cava superior justo antes de perforar el pericardio. Esas son las que estamos viendo acá y cómo desemboca en la aurícula derecha. Toda esta sangre que va a llegar acá es sangre desoxigenada. Es el primer punto de llegada de sangre al corazón. Listo. Entonces, hay una comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, que es la válvula tricupidia. Es la válvula que une la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entre las características principales que tiene esta válvula y la que le da su nombre, es que tiene tres velos. Tiene un velo anterior, un velo septal y un velo posterior, que esos son de vital importancia, porque cuando hay procesos estenóticos o de insuficiencia, estos se van a encontrar afectados y lo podemos y lo vamos a poder visualizar en una angiotesis cardíaca. Bueno, entonces en el momento que la sangre que está en el ventrículo derecho desoxigenada, esta sangre se tiene que redirigir hacia los pulmones para producir el proceso de intercambio gaseoso. ¿Y por medio de qué estructura se hace? Aquí tenemos la válvula pulmonar. Esta válvula es importantísima porque su abombamiento, su mal cierre nos pueden dar indicios de múltiples patologías que puede tener el paciente. Entonces, como ya sabemos desde la carrera de medicina, en este caso las arterias pulmonares llevan sangre desoxigenada y son dos. Son las arterias pulmonares derecha e izquierda. Bueno, aquí ya comenzamos a profundizar y hablar sobre el ROI, que era el área de interés. Como ustedes ven, el tronco de la pulmonar, ustedes lo ven mucho más denso. Eso significa que ahí está pasando contraste. En ese momento del estudio nos sirve ver las arterias pulmonares. ¿Por qué? Porque cualquier defecto que se encuentre en el interior lo vamos a poder visualizar y vamos a poder dar un diagnóstico en el caso de que el paciente tenga una patología como en la que vemos mucho en guardia, que es un tromboembolismo pulmonar. Los trombos los vamos a ver en esta fase y el ROI se va a colocar en el tronco de la pulmonar. Entonces tenemos una arteria pulmonar derecha, una arteria pulmonar izquierda, y esa va a dar la rama segmentarias e intersegmentarias, que es lo que nosotros vamos a describir cuando se nos presentan los pacientes que presentan dificultad respiratoria. Aquí en esta zona es donde vamos a comenzar a ver los trombos y sus diferentes características crónicas o agudas según el tiempo evolutivo que tenga el paciente.
Bueno, entonces, de ahí seguimos viajando. Cuando la sangre va por las arterias pulmonares, van hacia la parte distal, hacia el pulmón, hacen el proceso del intercambio gaseoso, regresa por las venas pulmonares. Las venas pulmonares, a diferencia de las arterias, que eran una de cada lado, estas son dos de cada lado, que son la vena pulmonar superior y la vena pulmonar superior e inferior, tanto derecha como izquierda. ¿Estas a dónde llegan? Estas llegan a la aurícula izquierda. Estas llegan a la aurícula izquierda, como lo están viendo en la imagen. Las dos del lado derecho y las dos del lado izquierdo desembocan en la aurícula izquierda con sangre oxigenada. Y la comunicación, a diferencia del lado derecho, que tenía la válvula tricuspidia con la característica de los tres velos, aquí tenemos la válvula mitral, que tiene una característica que tiene una valva anterior y una valva posterior. Aquí en la imagen puedes seguir viendo la característica del músculo, de la parte cardíaca del ventrículo izquierdo, mucho más engrosado que el derecho, por la misma característica que debe tener para poder ejercer una gran presión en la fase sistólica del ciclo, para poder hacer una eyección de la sangre del corazón hacia la circulación en general. ¿Y esa sangre por dónde va a salir? Por la válvula aórtica. La válvula aórtica tiene una válvula semilunar derecha, una válvula semilunar izquierda, y esa es la que va a permitir que salga del ventrículo izquierdo a la circulación en general. Importante conocer procesos de insuficiencia o de estenosis de esta válvula, porque también va a alterar la morfología y la anatomía del ventrículo izquierdo. En caso de procesos estenóticos, la hipertrofia selectiva del ventrículo izquierdo se va a marcar. O si no, en los casos de lo que haya una insuficiencia de la válvula aórtica, va a haber un reflujo del sistema, general hacia el ventrículo, y se va a transformar de una cardiopatía hipertrofia a una cardiopatía dilatada con su final alteración en la contractibilidad cardíaca, o más propia del ventrículo izquierdo. Bueno, entonces aquí hay unas estructuras que así como el corazón irriga a todo el cuerpo, pues hay una estructura que le envía irrigación al propio tejido cardíaco. ¿Cuáles son? Son las arterias coronarias. Entonces, las arterias coronarias nacen inmediatamente después que sale la aorta ascendente. Entonces, la arteria coronaria, pues las dos principales ramas están conformadas por la arteria coronaria derecha, da ramas como los ramos agudos marginales que irrigan la pared libre del ventrículo derecho. Y la arteria coronaria izquierda, que da la arteria coronaria descendente anterior, que discurre por el surco interventricular izquierdo, y la arteria coronaria circunfleja, que discurre por el surco auriculoventricular izquierdo. Aquí la estamos viendo en la imagen, esta que sale apenas que se forma aquí tenemos, aquí tenemos inmediatamente que está la válvula aórtica, nace la aorta ascendente. Aquí tenemos la arteria coronaria derecha, y tenemos la arteria coronaria izquierda. Ahora se dan porque el Stanford A es de vital importancia el tratamiento
inmediato. ¿Por qué? Porque puede tener afectación de las arterias coronarias, además de los vasos cerebrales. Entonces, si hay una afectación de las coronarias, si hay una oclusión de la luz de estas arterias, el proceso isquémico cardíaco va a ser masivo y le va a generar la muerte al paciente. Por eso la intervención de esta tiene que ser rápida. Bueno, listo. Y tenemos la parte venosa, que tenemos toda la sangre desoxigenada, en pocas palabras, que llegan por las coronarias, van al tejido cardíaco y va a regresar por el seno coronario, que drena directamente a la aurícula derecha. Sabemos que la aurícula derecha es el desencadenante o es el sitio de ingreso de todo el contenido venoso del cuerpo. Aquí estamos viendo el seno coronario y ahí cómo drena directamente en la aurícula derecha, bueno, entonces aquí tenemos los septos que le hablé de manera rápida al comienzo. Tenemos el septo interventricular, el septo interauricular, de vital importancia porque hay patologías, pacientes que presentan insuficiencia cardíaca, en donde se pueden observar pasos de contraste directamente de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Es el caso que presentan los pacientes con forámenes persistentes, como el foramen oval persistente, en pacientes que viven toda su vida con el foramen oval, que no es de tanto tamaño, pero cuando requiere grandes esfuerzos, hace que se aumente el paso de sangre oxigenada a desoxigenada y el paciente comienza a presentar sintomatología. Igual pasa con el septo interventricular. Si se presenta una comunicación, toda la anatomía de ambos ventrículos van a cambiar. ¿Por qué? Porque hay uno que va a recibir menor presión, que no está acostumbrado, y hay otro que va a recibir mayor presión, que tampoco está acostumbrado, que sería el ventrículo derecho. Entonces, poder ver todas las características de estas estructuras nos va a poder ir guiando de qué procesos patológicos puede tener el paciente. Bueno, ahora vamos a entrar en sí de la angiotc coronaria y para qué sirve. Bueno, el angiotc coronario es un estudio no invasivo que con el pasar del tiempo, antes se hacía como para hacer estudios, científicos, pero con el pasar del tiempo y los avances tecnológicos de los equipos multicorte que ya tenemos, 64, 128, 320 canales, han permitido poder generar una visualización, el que tenemos en Vicente López, el nuevo, el Philips, es un 128 canales, que nos permite hacer una reconstrucción de estructuras de pequeño calibre, y no solamente de pequeño calibre, sino que estén en movimiento en relación directa al ciclo cardíaco, que esto es el punto que le da como más grado de dificultad al poder crear una imagen. Entonces, ¿cuál es una característica del tomógrafo que permite que se pueda crear una imagen de estructuras que son bastante pequeñas? La principal es, además de los canales, la mayor velocidad del giro del tubo y que permite cubrir mayor volumen corporal con mejor resolución espacial y temporal. Bueno, esto de resolución espacial es la característica de la definición para poder recrear o producir imágenes de las arterias coronarias de calibre fino y de un curso tortuoso. Y además la resolución temporal, que es la que mide el tiempo necesario para adquirir una imagen
y es crucial para evaluar las arterias coronarias en momentos quietos. Bueno, aquí, aunque uno crea que el corazón tiene un movimiento fluido, cuando comenzamos a hablar de milisegundos, es como tomar una foto exactamente como cuando uno toma una foto de una persona que va corriendo. Cuando uno toma la foto, pareciera que la persona está inmóvil. Aquí pasa lo mismo, pero aquí utilizamos, además de una imagen, vamos a sincronizarla con la frecuencia cardíaca del paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Haciendo una sincronización del ciclo cardíaco, vamos a coger la fase en la cual el corazón está quieto. ¿Y en qué fase el corazón está quieto? Pues más quieto, porque cuando tomamos la imagen es una foto y en ese momento estaría quieto, pero en donde presentamos menos movimiento y más estabilidad dinámica del corazón, es en la diástole. Y la diástole en el ciclo cardíaco representa el 80% de todo el proceso cardíaco. Entonces, esto es importante porque ahorita vamos a ver, porque hay diferentes planificaciones para poder hacer el estudio. Bueno, seguimos, ahí tenemos la imagen del 128, tenemos una imagen del electro y tenemos cómo se enlaza la frecuencia cardíaca con el movimiento del tomógrafo para tomar las imágenes y recrear una adecuada imagen. Bueno, tengo datos con tomógrafos de 64 canales. Entonces tenemos que puede tener un volumen de información para crearlo de hasta 5 a 8 segundos. Entonces, sí recuerda que cuando o los compañeros que son R2, R3 o los R1 que ya están viendo, cuando le piden que haga la apnea, sería más difícil que el paciente hiciera una apnea de 30 segundos a que haga una apnea de 5 a 8 segundos. Una apnea de 5 a 8 segundos tranquilamente la puede hacer cualquier persona. Siempre tenemos que tener en presente que estos pacientes que se le hacen estos estudios son pacientes que tienen una patología de fondo cardíaco en el cual la capacidad pulmonar puede estar disminuida. Bueno, entonces, para hacer un comparativo con el gold estándar, que sería la angiografía, que sería un procedimiento de cateterismo de luminografía, tenemos que la tomografía tiene una resolución espacial en los planos X, Y, Z, de X, Y, Z, porque hace una reconstrucción en 3D de 0.4 de 0.4 y 0.4 milímetros y tiene una resolución temporal que va entre 165 milisegundos y 200 milisegundos. O sea, es bastante rápido. O sea, va muy rápido y esto permite hacer una reconstrucción del volumen completo cardíaco en diástole. Pero tenemos la angiografía convencional. Hago la comparación. En la angiografía convencional permite una reducción espacial mucho más de alta definición, que sería de 0.1 a 0.1 milímetros. Ustedes pensarán que me faltó algún número, pero no, es así, 0.1, 0.1, porque la angiografía es una imagen, aunque parezca 3D, es una imagen en 2 dimensiones. Y tenemos en una resolución temporal que es menor a los 20 milisegundos. Entonces, tenemos que, a pesar de que los equipos actuales, mira que estoy comparando con 64 canales, imagino que el 128 lo hará mucho más rápido, pero a pesar de todo esto, la angiografía es el estudio 1A para poder hacer valoración de la luz, de la luz de la luz de la coronaria. Pero, bueno, aquí le pongo que, pero la angiografía, ¿en qué falla? Que solamente ve la luz, no ve los alrededores. Como la angiografía es un cateterismo, es una luminografía, paso a contraste, se va a iluminar el lumen, en la tomografía no, en la tomografía va a haber una reconstrucción. Además del efecto del contraste de la luz,
también se va a reconstruir en el caso de que el paciente presente placas, se van a poder cuantificar por las características propias de la densidad de los diferentes tejidos. Entonces, a pesar de que el gold estándar para ver procesos obstructivos y afectaciones coronarias es la angiografía, el angiotac coronario nos brinda muchas más características y nos funcionaría mejor para pacientes que tienen patología y no están en estadios agudos de manera sintomática. Bueno, ¿en qué paciente es apropiado usar la angio-TC? Bueno, se debe usar en pacientes sintomáticos con probabilidad intermedia, con electrocardiograma no interpretable e incapacidad para ejercitarse. En pacientes con dolor, con pruebas de estrés alterada, en pacientes con dolor agudo, con riesgo intermedio, sin cambios en el electrocardiograma y biomarcadores séricos negativos. Si ven que todos estos pacientes que se les mandan la angiotensia coronaria son pacientes como que tiene algo, pero no hay nada que se lo está comprobando. Entonces, estos pacientes son los pacientes indicación para poder hacer este estudio. Importante, en pacientes para evaluación prequirúrgica de cirugía tanto cardíaca como no cardíaca, en riesgo intermedio. ¿Por qué? Para valorar la función y la irrigación cardíaca para pacientes que van a ser expuestos a anestesia que le van a generar mucho estrés y también para procesos de cirugía de revascularización para poder ver cuáles son las ramas coronarias que están permeables y que podríamos seguir utilizando. ¿En cuáles pacientes no está indicado? En pacientes asintomáticos, es inapropiado, en riesgo intermedio bajo, e incierta en pacientes de riesgo alto, pero es que se encuentren asintomáticos. Bueno, entonces la característica que ya conocemos, que sabemos todo, y los R1 ya también, los R1, R2, R3 ya están bastante empapados, hay que hacer un adecuado interrogatorio, el ayuno para hacer la tomografía, las precauciones de la tomografía. Importante, al paciente hay que hacerle una explicación completa, porque se imagina que el paciente cuando comience a pasar el contraste, sienta el calor, le dé angustia y quiera parar. No se puede porque el estudio es supremamente, primero que no se le puede sumar el movimiento del corazón, además el movimiento del paciente, porque ahí sí el estudio, a pesar de que se quiera tomar la foto exacta, pues puede salir alterado. Importante, paciente con hidratación para no alterar la volemia. Paciente no debe consumir cafeína 12 horas antes para disminuir la frecuencia cardíaca. En esta, la frecuencia cardíaca es importante. ¿Por qué? Porque a partir de ella vamos a tomar dos caminos de hacer dos protocolos diferentes. Hay que aplicarle las instrucciones de respiración, porque cuando el paciente inspire el aire, no puede hacer presión sobre la región abdominal, porque esto va a ser un efecto valsalva y va a alterar toda la imagen que vamos a obtener de la angio-TC coronaria. Un adecuado posicionamiento y un adecuado trazo electrocardiográfico. Nos pasa que a veces colocamos los sensores para el electro y a veces uno falla, el tomógrafo no lo sensa y se ve alterado. O también podemos ver los casos que el paciente presente arritmia, presenta extrasístole, pero esto ya nosotros sí lo vamos a poder manejar según la aplicación de diferentes protocolos. Bueno, así vamos a encontrar el paciente. Ya sé que muchos compañeros lo han visto. Lo vamos a colocar de cúbito supino, el miembro superior en posición anatómica. Tenemos que tener una buena vía y
Esto lo había obviado por mucho tiempo, pero los parches del electro que va a sincronizar con el tomógrafo tienen que, preferiblemente, tienen que estar por fuera del rango de exploración para tener una mejor imagen. Aquí la foto que vi, pues que le estoy mostrando, la compañera le estaba explicando de cómo tenía que hacer, cómo era el estudio, la respiración que tenía que hacer para que todo el estudio saliera en las mejores condiciones. Pues esta parte nosotros casi no estábamos en contacto porque casi siempre el doctor, tanto Enrique, bueno, como los doctores que leen cardio, siempre como que ya ven el paciente 30 minutos antes y ya saben qué medicamento les dieron entre los pacientes para controlar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Es importantísimo porque frecuencias cardíacas altas, digamos, arriba de 65, 70, a pesar de que hay una sincronización, el estudio no va a salir en las mejores condiciones. Entonces, al paciente hay que darle beta bloqueadores. Tenemos el metoprolol, se le puede dar de 50 a 100 miligramos una hora antes para controlar la frecuencia cardíaca. Si no, si ya está en la institución, se le puede colocar IV y para hacer un control más preciso, una dosis seguida de 5 miligramos. Tiene contraindicaciones, el broncoespasmo activo, enfermedad de seno enfermo, los bloqueadores de canales de calcio, la digoxina, la miodarona y la función ventricular severamente deprimida. Claro, si le baja la frecuencia cardíaca y el paciente está compensando el poco volumen con la frecuencia cardíaca aumentada, cuando tú le bajas la frecuencia cardíaca puede presentar síntomas sistémicos. Tenemos la ivabradina, que tiene menor depresión de la función ventricular y eso haría en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pues sea mejor su efecto. También tenemos vasodilatadores como la nitroglicerina sublingual, que se le da algunos minutos antes. Y puede generar, no pasa mucho, que genera efectos indeseables potenciales, que son la hipotensión, la cefalea y el mareo. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque muchos de los pacientes que vienen solos y vienen conduciendo. Entonces uno tiene que decirle, mire, le vamos a dar este medicamento, le puede dar mareo, cefalea, o sea, un malestar que al momento de conducir le puede generar alguna alteración o hasta un accidente. Entonces es mejor que el paciente se recupere al 100% antes de manejar algún vehículo automotor. Bueno, ahora vamos con el score de calcio. Entonces, esto es fundamental. ¿Para qué es fundamental? Para valorar la alteración de las arterias coronarias. Este score de calcio, ¿en qué fase se hace? ¿Con contraste, sin contraste? Siempre se hace en fase sin contraste. Y este score de calcio es algo que está automatizado. Lo hace una máquina y te valora cuánto puntaje da para que te dé el score y decir, mira, este paciente tiene gran cantidad de componente cálcico. Qué importante, se lo voy a repetir más adelante. No significa absolutamente nada que un paciente tenga un score de calcio alto con proceso obstructivo. El paciente tranquilamente puede tener un score de calcio elevadísimo y no tener proceso obstructivo y tener las coronarias permeables. Bueno, entonces cuando nos sale score de calcio arriba de 400, ya nos da un indicio que nos quiere decir, mira, el paciente tiene mucha carga de calcio, pasarle el contraste no me va a servir como un estudio diagnóstico, aunque hay estudios en el que va a ser la revisión, decía que de 400 a 1000 uno podía todavía hacer una evaluación certera y poder hacer un diagnóstico sobre la afección de la coronaria. Aquí vamos a ver que vamos a tener
una resolución espacial de 3 por 3 milímetros de alta definición y una resolución temporal de 100 milisegundos, mucho más rápido. Y esto era lo que decía. El ciclo cardíaco comprende el 100%. La parte en la que lo vamos a valorar va de R a R, lo vamos a hablar en el 80% del ciclo cardíaco, que es la diástole. Bueno, ¿y cómo se define este componente cálcico en las arterias coronarias? Cualquier lesión o imagen que tenga mayor a 130 unidades Hanfield ya la vamos a tener como características, como características cálcicas y que tengan una mayor o igual a 3 píxeles adyacentes, que sería un milímetro cúbico. Bueno, entonces, a ver si le explico acá. Bueno, digo esto y le explico sobre sobre el bolo y cómo se va a activar el estudio. Bueno, entonces es importante, hay que hacer un adecuado timing para poder lanzar el contraste, que el tomógrafo sense el aumento de la densidad del propio contraste y que arranque el estudio. Casi siempre después de que el tomógrafo le dice tome aire, pasan 3 segundos y inicia el contraste. El flujo debe ser entre 4 a 6 mililitros por segundo, dependiendo de la concentración de yodo. Bueno, tenemos que en los tomógrafos de 64 canales, la duración de la inyección debe ser al menos el mismo tiempo que dura el escaneo. Pero en tomógrafos más rápidos, como el que no pasa, que tenemos en Vicente López, son tomógrafos mucho más rápidos, en cual la inyección debe ser de al menos 10 segundos. ¿Por qué? Porque toman la imagen tan rápido que puede ser el caso de que tome la imagen antes de que el contraste llegue. Entonces, le gana por rapidez. Entonces, hay que dejar un poco el contraste más para como que darle tiempo que pinte y que la imagen se pueda generar. Y después de esto, siempre debe haber un bolo de solución salina, que eso es lo que va como a presionar al contraste para que llegue bien a las cámaras cardíacas y a las estructuras las estructuras coronarias. Bueno, esto yo no lo sabía, me costó un poquito entenderlo, pero ya lo entiendo. El que nosotros hacemos es el bolus tracking, que es colocar el ROI, digamos, por ejemplo, en tromboembolismo pulmonar, uno coloca el ROI en el tronco de la pulmonar y cuando sensa que la densidad está entre 100 y 150, el estudio se dispara. Pero también existe uno que se llama el test de bolus. Entonces, el test de bolus, ¿en qué consiste? Se va a inyectar una pequeña cantidad de contraste, como lo ven a mano derecha, para que lo entiendan. Si ven una curva que sube y luego baja, ¿qué significa eso? El pico máximo, ese es el momento que te dice el tomógrafo, te dice, mira, tú enviaste este contraste, subió un pico y el pico máximo se presenta a tanto tiempo. Entonces ya uno sabe que al tanto tiempo que llegó el pico, el contraste va a llegar a la zona que yo quiero, que sería en este caso la aorta ascendente. A diferencia del otro, que literalmente nosotros colocamos el ROI en el sitio y lo que comienza a hacer el tomógrafo es a tomar una imagen constante del área en donde colocamos el ROI. Comienza a repetir ahí la imagen, tac, 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 tac. Cuando llega el contraste, activa el sensor, dice hay contraste y comienza a tirar el estudio. Entonces, hay dos formas. El test bolus yo nunca lo había visto, pero el bolus tracking lo analicé y pues es el que nosotros hacemos normalmente todos los días, colocar el ROI, sensar y tirar el estudio. Bueno, entonces hay dos protocolos para poder sincronizar y hacer los estudios.
y los protocolos están relacionados directamente con la frecuencia cardíaca y con procesos de arritmia cardíaca. Entonces tenemos el protocolo retrospectivo. Aquí hay mucha letra, pero en la última imagen le voy a explicar exactamente cómo funciona. Entonces, el retrospectivo helicoidal, cuando ustedes vean este retrospectivo helicoidal, significa mucha irradiación casi en la totalidad del ciclo cardíaco. Se va a ver el corazón en todo el ciclo cardíaco. O sea, es el que muestra la imagen del corazón en movimiento fluido. Aquí vamos a ver la imagen en movimiento fluido. ¿Y cómo se genera esto? Aquí también se va a enlazar con el 80% del ciclo cardíaco de la diástole y ahí es donde se va a tomar la imagen. ¿Cómo se puede hacer esto? Por una rotación continua del gantry y el movimiento de la mesa en contra del contraste. Importante, por el nivel de radiación en la fase que no es diastólica, hay una disminución de hasta el 40% de la dosis. Y sabemos que la fase en donde va a haber más irradiación es en la fase diastólica, que es el 80% del ciclo cardíaco. Importante, se debe usar en frecuencia cardíaca alta o irregular. ¿Por qué? Porque nos permite realizar, esto es espectacular y ahorita cuando lo vean en la imagen es algo que raya con la brujería. Nos permite ver una edición electrocardiográfica, o sea, cuando nosotros vemos en el electro que se presenta extrasístole, nosotros la podemos seleccionar porque esas extrasístoles van a alterar la imagen. La seleccionamos y la bloqueamos y cuando la bloqueamos genera una mejoría de la imagen casi de un 100%. Importante, como esta nos va a dar un movimiento fluido del corazón, esta nos va a permitir dar una información funcional del corazón y de las válvulas, de toda la contracción, del volumen de eyección, del volumen de final de sístole, del volumen del final de diástole. Este nos va a dar un montón de características que nos va a permitir evaluar al corazón en toda su extensión. Bueno, este era el retrospectivo, alta irradiación, gran parte del ciclo cardíaco. Ahora tenemos el prospectivo, menos irradiación, y este se va a colocar en segmentos definidos del ciclo cardíaco. Casi siempre, después que arranca la onda R, 200 milisegundos en cada ciclo cardíaco. Se toma como un pequeño segmento del ciclo cardíaco. ¿Qué mejoría tiene? Menor irradiación. Para que ustedes vean los niveles que se manejan de irradiación, se puede en el protocolo prospectivo, se puede llegar de 1 a 2 milisievert, a diferencia del retrospectivo que puede llegar de 8, y si no hay una adecuada modulación de la energía, puede llegar hasta 20 milisievert, que es una cantidad bastante elevada. Importante, el prospectivo se encontró que cuando hay frecuencias cardíacas menores a 65, tiene calidad de imagen similar al retrospectivo. Bueno, aquí tenemos una herramienta que se llama el padding, que, digamos, para mejorar una mejor imagen y que la imagen no salga en un segmento tan definido y tan cortico, se puede llevar a hacer de una extensión de hasta el 60 al 80%, o sea, casi cercano al retrospectivo, y se va a mejorar, se van a tener mejores imágenes. Principalmente se utiliza en pacientes jóvenes y en frecuencia menor de 60 latidos por minuto. Bueno, esta es la imagen en sí de lo que yo le quería mostrar. El primero es el prospectivo, menos irradiación
y funciona como si fuéramos a hacer un tag de cerebro, que es un step and shot. Que lo único que se mueve es la mesa, no se van en contra de las imágenes. Entonces, si ven los rayitos que hay encima, en una parte del ciclo siempre se va a irradiar y en el resto no se irradia. Y a diferencia del retrospectivo, que se irradia en el 80% del ciclo, va a haber mucha más irradiación, pero esto lo que va a generar son imágenes fluidas y mucho más gráficas que nos van a permitir poder hacer una valoración de hasta las estructuras valvulares, si están presentando una insuficiencia, si están presentando una estenosis, si el paciente está presentando alteración, hipertrofia del ventrículo, nos va a dar mucha más caracterización sobre el estudio. Prospectivo, poca irradiación, baja calidad de imagen, menos irradiación, y el retrospectivo, muy buena calidad de imagen, fluido, movilidad, y se puede evaluar muchas otras características. Bueno, aquí le voy a una imagen, quiero que utilicen su imaginación, bueno, tampoco tanto. Vamos a ver en la imagen que está a mano izquierda, superior, podemos ver que la primera imagen o la imagen más a la izquierda no se puede ver bien las coronarias. En la segunda se ve, pero está como ahí, como que se ve delgada, como que uno no la puede ver bien. Entonces, uno, con la herramienta que tiene, como se hace una evaluación de todo el ciclo cardíaco, nosotros tranquilamente podemos seleccionar, mira, lo que me sirve. Entonces, digamos que este paciente tenía extrasístoles, ¿ya? Entonces, esas extrasístoles yo las voy a seleccionar, le digo, mira, la saco de la imagen, e inmediatamente en la parte inferior ya pueden ver cómo hay una delimitación clara de las estructuras, de las estructuras tanto de las arterias coronarias, que lo pueden ver, está la arteria coronaria eh, derecha, y ya abajito, abajo ya se puede ver la válvula aórtica. O sea, mire cómo arriba no hay una buena definición y abajo se ve una definición supremamente exacta. Ahora, ese mismo cambio pues, lo podemos ver en la arteria coronaria, que está más hacia su derecha. En la primera imagen se ve alterada, se ve un tracto irregular, y en la segunda ya podemos ver un tracto mucho más continuo, con calcificaciones en las paredes, y poder hacer una mejor descripción si el paciente tiene un proceso obstructivo, la característica de la placa, el tamaño de la placa, si tiene una zona hipodensa, poder saber si la placa es una placa estable o es una placa inestable, que es de vital importancia en este tipo de estudios. Retrospectivo, alta calidad, mucha valoración de la parte cardíaca y de la funcionalidad del corazón, y nos da herramientas para poder hacer una mejor valoración de toda la función cardíaca que tenga el paciente. Bueno, entonces hay unas características que pueden alterar el estudio, que es un índice de masa corporal alto. Para estos pacientes hay que ponerle más energía y mayores volúmenes de contraste para que pueda haber una adecuada marcación de las estructuras vasculares. Importante, como le estaba mencionando, uno aquí tiene que jugar. De pronto uno, como está de residente, uno no sabe todo el proceso que el cardiólogo hace, pero él ve la frecuencia cardíaca, le pregunta al paciente su patología. Digamos que él debe saber el gasto cardíaco del paciente, porque un paciente que tenga un gasto cardíaco bajo, se va a retrasar la llegada del medio de contraste. Entonces tenemos que extender el tiempo para que se pueda generar una adecuada imagen. Y un paciente con alto gasto cardíaco hay que ponerse pila, porque
puede hacer que por el gasto cardíaco aumentado que tenga, el contraste pase mucho más rápido y no se puede hacer una adecuada visualización de las estructuras. Tan, 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 tan. Bueno, entonces, sobre el score, sobre el calcio coronario, hay un score que ya eso está estandarizado, que todos los doctores cuando van a hacer una valoración de las coronarias acuden a ello, acuden a ello, que es el score Agatston, que importante, este está reportado de acuerdo a edad y género, que se basó en un estudio que se llamó el MESA, que es el Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, que se hizo con 6.110 pacientes. ¿Qué nos va a permitir esta valoración importante? El contenido cálcico siempre se hace en fase simple, recuérdenlo, fase simple. Y ahí vamos a poder ver las calcificaciones, la grasa, los trombos y las densidades basales, las características de las placas. Uno va a poder, si tiene una placa hipodensa, que tiene un reborde hiperdenso, uno va a decir, mira, esta placa tiene riesgo de que colapse o, o es una placa inestable. Característica de estabilidad, calcificación. Una placa calcificada es buena, bueno, dentro de lo malo que tenga el paciente es bueno, pero una placa hipodensa con un reborde hiperdenso puede generar alteración. Bueno, este es el software automático, nosotros no tenemos que hacer nada, se coloca el software, aquí tenemos un paciente de 78 años, y este era el ejemplo que les quería dar. Tenemos como ejemplo cálcico las costillas y aquí estamos viendo el tronco de la coronaria derecha con calcificado. Tenemos el tronco de la coronaria izquierda también, de la descendente anterior o de la circunfleja. A este paciente le dio 458. Entonces uno, salió alterado, o sea que el paciente debe tener un proceso obstructivo. No importa. No importa que el score de calcio salga elevado. Eso no significa nada de proceso obstructivo. El paciente puede tener todas las coronarias con placas cálcicas, pero no generarle un proceso de oclusión significativo al paciente. Y ahora, eso era lo que quería mostrar. Tenemos la coronaria derecha con una adecuada perfusión. La descendente anterior sí le pueden ver las placas. Así se ve la reconstrucción. Usted ve las placas cálcicas adosadas a la pared de la arteria y la pueden visualizar. Y ustedes pueden ver, mira, está pasando contraste hasta la porción madistal. Y también en la circunfleja, a pesar de que hay una calcificación, hay una normal perfusión del tracto distal del componente coronario. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, pues la coronaria izquierda se origina en el seno coronario, inmediatamente sale la aorta ascendente, ahí salen y nacen las coronarias. Tiene una longitud de más o menos de 5 a 20 milímetros y la coronaria izquierda va a dar la descendente anterior y la circunfleja. Y en el 15% de los casos, un ramo intermedio, y estas lo que se carga de irrigar es la pared libre del ventrículo izquierdo. Tenemos la descendente anterior, como ya se lo dije, discurre por el surco interventricular anterior y da las ramas terminales, que son las ramas diagonales y septales. Y tenemos la circunfleja, que discurre por el círculo aurículo-ventricular izquierdo y da las ramas obtusas y marginales, que son las ramas pues las ramas terminales de esta. Tenemos la coronaria derecha, nace del seno coronario, inmediatamente sale la aorta ascendente. Ahí la podemos visualizar cómo que va a dar la rama para las arterias marginales
y que va a irrigar la pared libre del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Bueno, entonces, aunque ya existen software que te pueden hacer una valoración y una interpretación del nivel de estenosis y oclusión, gran parte de los estudios o de lo que se mantiene es mucha de la parte visual, subjetiva que pueda ver el lector, nosotros, para poder hacer una descripción. Importante, la interpretación, hay que ver si la placa es una placa calcificada, si es una placa no calcificada o parcialmente calcificada. Esta no calcificada y parcialmente calcificada dan signo de inestabilidad. La baja atenuación, la localización, la excentricidad, la longitud, la severidad de la estenosis y el remodelado. Todo esto lo tenemos que ver. Aquí hay una clasificación creciendo del proceso obstructivo de del vaso. Entonces vemos que 0 es normal, no hay ningún proceso obstructivo. El grado 1 sería mínimo, que es menor al 25%. Hay un escaso halo asociado a la pared de mayor densidad. Tenemos que un medio que estaría del 25 al 49%. Y ya cuando comenzamos a ver el moderado, es que comienza a haber una afección mucho más marcada de la luz de las arterias coronarias, ya severo, ya del 70 al 99%, y hay una obstrucción mucho más complicada. Ya en estos casos, la angiografía es mucho más precisa. ¿Por qué? Porque en esta se puede haber paso del contraste filiforme y uno puede decir, mira, este paciente tiene un pequeño espacio donde está pasando el contraste. Y tenemos la oclusión completa, que es cuando la luz está totalmente ocluida. Bueno, entonces hay que hacer una interpretación de la característica de la placa. ¿Qué cosas le dan inestabilidad a la placa y hay que preocuparla? Como ya le dije antes, placa calcificada es una placa estable. Placa con características no calcificadas, como esta que estamos acá, una placa de características hipodensa. Una placa hipodensa, no puedes sugerir una placa inestable que puede generar alteración. Entre el componente lipídico que se puede encontrar en estas placas, siempre la atenuación va a estar entre 30 y 40 unidades Hanfield. Hay casos, como el que está a mano derecha, en donde hay calcificaciones en puntilleo, hay calcificaciones, pero todavía hay material hipodenso. Esta placa pueden presentar inestabilidad y generar oclusión de la vía. Tenemos uno que es el signo del servilletero, que quiero que se lo imaginen con esta imagen que estoy señalando acá. Aquí se va a ver una imagen hipodensa y hacia el reborde de la luz va a haber un halo hiperdenso. Esta zona aquí va a estar hiperdensa, que va a ser una capa fibrótica, y esa capa fibrótica puede romperse. Ese es el signo del halo. Compañero, eso sería como en términos generales todo el componente que puede afectar a las coronarias, los protocolos de elección para poder tener una imagen mucho más clara según las características cardiológicas con que venga el paciente, para poder tener una imagen perfecta. Eso sería todo.